4 de febrero de 2026. Nazaret, el rechazo del reino que viene. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí, entre nosotros, sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasaje del Libro de Cielo, volumen 30, 22, marzo 20, 1932. 3 condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. ¿Cómo todos viven en la divina voluntad? Modo diverso de vivir. Estaba pensando en la divina voluntad y decía entre mí: si nuestro Señor ama tanto el hacer conocer un querer tan santo y quiere que reine en medio a las criaturas, ¿por qué entonces quiere que se ruegue para obtenerlo? Mientras que una vez que lo quiere, lo puede dar, incluso sin tanto pedirlo. Y mi dulce Jesús, sorprendiéndome, me ha dicho: hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir, y su reinar es la confirmación de su gran don y el desarrollo de su voluntad conocida. Por eso es necesario pedirlo. Con pedirlo se dispone, forma en sí la morada real donde recibirlo. Con pedirlo adquiere el amor para amarlo, adquiere las dotes de sacrificio que se requieren para poseerlo, y conforme se pide, el querer humano pierde su terreno, se debilita, pierde la fuerza y se dispone a recibir el dominio del querer supremo, y Dios, viendo que le ruegan, se dispone a darlo. Se necesitan las disposiciones de ambas partes para dar nuestros dones celestiales. ¿Cuántos dones queremos dar? Pero como no son pedidos, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. El pedir es como si se abriera el comercio entre el Creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado, y nuestros dones celestiales no descienden para ponerse en giro sobre la faz de la tierra. Por eso, la primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo con plegarias incesantes, porque conforme se pide, así nos llegan las cartitas, ahora de premuras, ahora de súplicas, ahora de acuerdo que quieren hacer con nuestra voluntad, hasta que llegue la última carta del acuerdo final. Segunda necesidad, más indispensable que la primera, para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. ¿Quién puede pensar en un bien, desearlo, amarlo, si no sabe que lo puede obtener? Ninguno. Si los antiguos no hubieran conocido que debía venir el futuro Redentor, ninguno lo habría pensado, ni pedido, ni esperado salvación. Porque la salvación, la santidad de aquellos tiempos, estaba fijada, concentrada en el futuro Salvador celestial. Fuera de esto, no se podía esperar ningún bien. Conocer que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de aquel bien en la criatura. He aquí el porqué los tantos conocimientos sobre mi voluntad que te he manifestado, a fin de que se pueda conocer que pueden tener el reino de mi voluntad. Cuando se conoce que un bien se puede tener,
se usan las artes, las industrias y se empeñan los medios para obtener el intento. El tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo, y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Un bien que se quiere y suspira, saber que quien lo puede dar, ya lo quiere dar, se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. En efecto, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar, y quiero dar mi voluntad divina dominadora y reinante en medio a las criaturas, tú habrías sido indiferente, como todos los demás, a un bien tan grande, así que tu interés, tus plegarias, han sido efectos y partos de lo que has conocido. Y yo mismo, cuando vine sobre la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien a ninguno, ni siquiera uno me conoció. Estaba en medio a ellos inobservado, todo el bien se desarrollaba entre yo y el Padre Celestial, mi celestial Madre y el amado San José, porque sabían quién era yo. Todos los otros nada. En cambio, cuando salí de mi ocultamiento, y abiertamente me hice conocer diciendo que era propiamente yo, el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio de los hebreos, y la misma pasión y muerte, todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí, tuvo origen porque yo, haciéndome conocer, afirmaba lo que yo era en realidad, el Verbo eterno descendido del cielo para salvarlos. Tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret, no conociendo quién fuera yo, ninguno me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron algún mal. En cuanto me develé, todos los males me llovieron encima. Pero el hacerme conocer era necesario. De otra manera habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra. En cambio, con el hacerme conocer, a pesar que me atrajo tantos males, en medio a esta vorágine de males formé a mis apóstoles, anuncié el Evangelio, obré prodigios, y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz. Pero obtuve mi intento, que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme, y de cumplir mi redención. Yo lo sabía, que con hacerme conocer, la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto, pero era necesario hacerme conocer, porque una persona, un bien si no se conoce, no es portador de vida, ni de bien. El bien, la verdad no conocidos, quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y que quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos al conocer esto repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal, es el bien que, poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien, y a aquella o a aquel que quiere hacer conocer el bien. Pero a pesar de todo lo que han querido hacer al principio, del querer nacer el conocimiento de mi voluntad, y que quiere reinar,
que la han como sofocado, sin embargo ha dado sus primeros pasos. Y lo que no creían algunos otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros, y así poco a poco, a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas. Pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian, no son siempre las mismas. Por eso lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Después continuaba pensando en la divina voluntad, y toda me abandonaba en sus brazos divinos. Y mi amado Jesús ha agregado: Hija buena, tú debes saber que mi divina voluntad posee y contiene dentro de sí todo, todas las alegrías, todas las bellezas, de ella todo sale, y sin perder nada todo contiene en sí. Se puede decir que lleva a todos y todo en su regazo inmenso de luz. Así que todos viven en ella, con esta diferencia, que quien con toda su voluntad quiere vivir en ella y se hace dominar por su dominio, vive como hija, y como hija es constituida heredera de las alegrías, de las bellezas, de los bienes de su madre, de modo que esta Madre Divina está toda atenta a embellecer, enriquecer y a hacer gozar a su hija. En cambio, quien quiere vivir de voluntad humana y no se hace dominar por su dominio, vive en esta santa voluntad, pero vive no como hija, sino como extraña, y todas las alegrías se convierten para la criatura en amargura, las riquezas en pobreza, las bellezas en fealdad, porque viviendo como extraña, vive como apartada de los bienes que mi divina voluntad posee, y justamente merece que nada posea de bien. Su querer humano que la domina le da lo que tiene, pasiones, debilidades, miserias. Nada huye de mi divina voluntad, ni siquiera el infierno, y como no la han amado en vida, han vivido como miembros separados de ella, pero siempre dentro, no fuera, ahora, en aquellas tétricas prisiones, las alegrías, la felicidad, las bienaventuranzas de mi divina voluntad se convierten en penas y tormentos eternos. Por eso el vivir en mi voluntad no es nuevo como algunos creen. Todos viven en ella, buenos y malos. Si se quiere decir nuevo, es el modo de vivir. ¿Quién la reconoce como acto continuo de vida? ¿Quién le da el dominio en todos sus actos? Porque el vivir en ella es la santidad de cada instante que recibe la criatura. Se puede decir que crece continuamente en santidad, pero santidad dada por mi voluntad, crecida junto con ella, así que siente por vida más a mi voluntad que a su misma vida. En cambio, quien no vive en ella, a pesar de que está dentro, no la reconoce en cada acto suyo, y vive como si viviera lejano de ella, y no recibiera el acto continuo de su vida, a pesar que lo recibe. De esta manera no se forma la santidad del vivir en mi querer, sino a lo más la santidad de las circunstancias, así que se acuerdan de mi divina voluntad, cuando las oprime una necesidad, un dolor, una cruz, entonces se oyen exclamar: sea hecha la divina voluntad. Y en todo el resto de su vida, mi voluntad, ¿dónde estaba? ¿No estaba ya con ellas contribuyendo a todos sus actos? Estaba, pero no la reconocían. Sucede como a una madre que vive en su palacio, la cual ha dado a luz muchos hijos. Algunos de estos están siempre junto a la madre.
la cual infunde en los hijos sus modos nobles, los nutre con alimentos delicados y buenos, los viste con vestidos decentes, les confía sus secretos y los hace herederos de sus bienes. Se puede decir que la madre vive en los hijos y los hijos en la madre. Se hacen felices mutuamente y se aman con amor inseparable. Los otros hijos viven en el palacio de la madre, pero no están siempre junto a ella. Encuentran placer en vivir en estancias lejanas de la de su madre. Por eso no aprenden sus modos nobles, no visten con decencia. Los alimentos que toman les hacen más mal que bien. Y si alguna vez van a la madre, no es por amor, sino por necesidad. Por eso la gran diferencia entre uno y otro de estos hijos. Pero a pesar de todo esto, en el palacio de la madre viven el uno y otro. Así es, todos viven en mi voluntad, pero solo quien quiere vivir de ella, vive en ella como hijo con su madre. Todos los demás, a pesar que viven en ella, ni siquiera la conocen. Otros viven como extraños, otros la conocen para ofenderla. Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Sean alabados, Jesús y María. El título que yo le doy a mi copia y pega, queridos, quisiera que fuera un poco un resumen, una premisa, para entrar ya dentro del tema que trataré. Nazaret, el rechazo del reino que viene. El Evangelio que hemos proclamado no es solo el relato de lo que le sucede a Jesús en Nazaret, sino que, como debería ser, toda la palabra de Dios, leída bien, es una profecía. Una profecía es la imagen de lo que sucede cuando Dios vuelve a visitar a su pueblo en el momento decisivo de la historia. Puede ser que sea precisamente ahora, de verdad, es el momento decisivo de la historia. Es la imagen de lo que sucede cuando Dios vuelve a visitar a su pueblo en el momento decisivo de la historia. Jesús fue a su patria, dice la palabra. Está escrito. Jesús fue a su patria. El regreso del profeta a su patria en la Biblia indica siempre una hora crítica. O se reconoce la visita de Dios, o se entra en un tiempo de rechazo y de juicio. La buena noticia es una buena noticia, pero si no la acoges, para ti se convierte en una mala noticia. Un ejemplo concreto, ahora mismo. Nos llaman y dicen, miren que quieren tirar una bomba sobre la iglesia donde están. Llega la noticia, buena noticia. Mira que si te escapas te salvas, si no lo crees y te quedas debajo. No hay otra. Una tercera posibilidad no existe. No existe una tercera posibilidad. Nazaret no es solo una aldea. Nazaret es la humanidad en la víspera del cumplimiento. Es la humanidad que ha conocido a Jesús, que lo ha escuchado, que ha recibido los signos, pero que sin embargo le cuesta acoger la plenitud de su reino. No va hasta el fondo. Hay una palabra terrible en el Apocalipsis precisamente para los tibios. Ojalá fueras caliente o frío. Es mejor, porque si eres caliente, si eres frío eres. Pero si eres tibio, un golpe aquí y otro allá, estoy por vomitarte. Y el pueblo, Nazaret, pero también ahora se pregunta, ¿pero de dónde vienen estas cosas? Es algo nuevo, es algo que nunca ha existido o que nunca hemos visto. Estaba, pero no lo veíamos. Miren, yo ahora que me estoy haciendo viejo debo leer, estoy leyendo lo que está escrito aquí en esta hoja. Ahora, si yo me pongo ¿los lentes añaden algo a lo que está escrito? No, es verdad, pero me permiten ver lo que está escrito. Te permiten ver lo que está escrito, pero sin lentes no lo vería. Así, los habitantes de Nazaret ven la sabiduría de Jesús, ven los prodigios, pero no reconocen quién es Él realmente. Se limitaron a ver que si son los hermanos, las hermanas. Ustedes saben este término, hermanos y hermanas.
Nosotros los del sur lo entendemos bien. Para nosotros un hermano carnal, primo carnal es hermano, es hermana. Así se les llamaba en mi pueblo, es la misma cosa. Por tanto, aquí está hablando de los primos, de los parientes. Entre nosotros se decía hermano, hermano de sangre, hermano, primo carnal, hermano, hermana. Entonces ellos se limitan a esto y lo reducen. Es el carpintero, el hijo de María. Así hacen también hoy muchos cristianos. Veamos que nosotros no estemos en este número, es verdad. Aceptan, si acaso aceptan a Jesús como Salvador, ya sería un gran paso. Eso esperamos. Porque yo les he dicho, les repito también esta noche, yo no creo en Dios, no, yo creo en el Dios de Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador del hombre. Jesucristo, no hay otro Salvador, solo Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Lo demás no es. Jesucristo es el único Salvador del hombre. Así hacen muchos hoy, los cristianos. Tal vez aceptan a Jesús como Salvador, pero no como Rey, no como Rey. Y en cambio no, Él no es solo Salvador, es Rey de reyes y Señor de señores. Aceptan la redención, pero no la restauración del proyecto original de Dios. Parece que esta cosa no se puede hacer. Nuestro Dios no es el Dios omnipotente, omnipresente, omnividente, que puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. No. Y este es nuestro Dios. Es omnipotente, es omnipresente, omnividente. Puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere. Y lo hará, porque nos lo ha dicho. Ahora lo oyen, porque lo hago hablar. Ya aquí habla Él porque hago solo copia y pega, pero luego lo haré perfecto, lo hago hablar a Él. El reino de la divina voluntad no es una devoción más. Yo amo la Biblia, ustedes saben, estoy enamorado de la Biblia. Por tanto, o sea, no es otra, no es una devoción más, no. Es el retorno del hombre a la condición querida por Dios, antes del pecado. Hay que centrar bien este punto, fijarlo bien en la cabeza, el cerebro. Es el retorno del hombre a antes del pecado. Y esto se debe realizar sobre la tierra, cuando la voluntad humana vivía fundida con la divina, cuando el fiat reinaba en la criatura. ¿Qué significa que reinaba? Miren, es facilísimo de entender. Esta mañana nos levantamos todos, ¿es verdad? Tuvimos la fuerza. Dios nos dio la fuerza para levantarnos. Las manos funcionaban, los pies. Esto no se da por sentado, queridos. Mañana podría no suceder, un don cada instante. Entonces, ¿quién me permitió esto? Dios. No es que solo nos creó. La divina voluntad no solo nos creó, luego nos equivocamos y nos redimió, pero ahora nos mantiene en el ser. A mí, ¿quién me mantiene en el ser? ¿Quién me da la fuerza de estar en pie? La divina voluntad. Desde esta mañana hasta esta noche, la divina voluntad dentro de mí ha reinado o ha sido esclava y ha hecho lo que he dicho yo. Por ejemplo, me ha dado la mano para moverme. Esta mano, desde esta mañana hasta esta noche, ha dado caricias, ha secado lágrimas, ha ayudado a los hermanos, ha rezado, o ha dado bofetadas, puñetazos. ¿Qué ha hecho? Es decir, la divina voluntad, ¿qué ha hecho dentro de mí? Ha dominado y me ha dicho, mira, ve con estas manos a llevar una buena palabra, una ayuda, o he hecho lo contrario. La he hecho esclava para hacer mis porquerías, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿vieron que es fácil de entender? Es facilísimo, es sencillísimo, es muy simple. Entonces el reino de la voluntad no es una devoción más, es el retorno del hombre a la condición querida por Dios, antes del pecado, cuando la voluntad humana vivía fundida con la divina, cuando el fiat reinaba en la criatura. Esto escandaliza, por supuesto, porque pide no solo creer, que ya es mucho,
Gracias a Dios si fuera ya esto, sino morir al propio querer para dejar espacio al querer de Dios. Morir al propio querer para dejar espacio al querer de Dios. De hecho, se escandalizaban de él. El escándalo no es el pecado solamente. El pecado, claro, también eso cuando es público es escándalo, pero no es el pecado, sino la encarnación llevada hasta el fondo. Es decir, Dios, ¿por qué se hizo hombre? Dios, ¿por qué se hizo hombre? No me digan para quitar el pecado, porque para quitar el pecado bastaba que hiciera como nos había creado y quitaba el pecado. ¿Por qué se hizo hombre? Porque perdimos la vida divina que nos había dado, y la vida divina no la puede dar ni San Miguel Arcángel, ni tampoco la Virgen la podía dar, solo Dios. Y para devolvérnosla, tuvo que hacerse hombre. Por eso cuando fuimos bautizados, es verdad, todos deberían recordar que el sacerdote en un momento del bautismo dice, recibe la vida divina que te es dada en don. La habías perdido, Jesús la ha devuelto, la ha reconquistado y ahora te la da con el bautismo. Y tú vuelves a ser hijo de Dios. Antes del bautismo eres hijo de la ira de Dios, porque naces con el pecado original. Esto lo dicen todos los padres, por lo tanto, no son cosas mías, que yo copio y pego. Queridos, nada es mío. Antes del pecado naces hijo de la ira de Dios, naces criatura de la ira de Dios. Después del pecado, con el bautismo te conviertes en hijo de Dios. De hijo de la ira de Dios te conviertes en hijo de Dios. Vuelve a ser injertada la vida divina dentro de ti. Por eso se encarnó Dios, porque debemos volver a ser aquello para lo que fuimos creados. Dios no solo se hizo hombre, ahora quiere hacer del hombre una criatura, un hijo suyo que viva en su mismo querer, como era al origen. Es el escándalo supremo, que Dios quiera reinar dentro de la voluntad humana. Miren, esta es la obra maestra de las obras maestras. Nosotros tenemos una voluntad libre, y yo puedo consentir que Dios venga a reinar dentro de mí, o decirle no, sáltame, métete en tus asuntos y déjame hacer los míos. Es lo que ven que está sucediendo. Lo que ven es esto. Este es el gran drama. Nazaret dice, lo conocemos, pero ¿quién cree de verdad que en estos años realmente ha estado seriamente en la escuela de la Virgen con la Sagrada Escritura, con la Biblia, con los padres de la Iglesia como yo he hecho en todos estos años? Dice, venga tu reino. Finalmente venga tu reino. Retorne tu voluntad. De hecho, como han oído, Jesús no pudo operar ningún prodigio. Esta es una de las frases más tremendas del Evangelio. Imaginen, Dios viene a su pueblo y no puede hacer nada. Poquísimas cosas. No puede operar ningún prodigio. Esto no pudo. Jesús no pudo. Ciertamente no es por falta de potencia por parte de Dios. Hemos dicho omnipresente, omnividente, autosuficiente, autoexistente. Puede hacerlo todo. Ciertamente no es por falta de potencia, sino por falta de fe. Por falta de fe. Miren, sería mejor en nuestros países que perdiéramos todo, pero no perdiéramos la fe. Pero ¿de qué sirve tener todo sin fe? ¿Y qué belleza es tener lo mínimo pero con la fe? Lo cambia todo. Mejor comer un poco de pan y cebolla con fe que tener todo sin fe. El milagro más grande no es la curación del cuerpo, no, sino la curación de la voluntad humana. Este es el milagro más grande. El verdadero prodigio es este, que la voluntad del hombre regrese a la voluntad de Dios. De hecho, ¿cuál es el título de estos escritos donados a la Iglesia por Jesús a través de Luisa? El llamado a la criatura al orden, al puesto y al propósito para el cual fue creada por Dios. O sea, ¿entienden qué significa esto? Significa que si no hay esto, puede hacer todo, pero has fallado. Pero dice, pero aquel ha hecho cosas grandiosas. Sí, sí.
Pero si estas cosas grandiosas no han servido para esto, no han servido porque no han servido para el propósito para el cual fue creado. Pero si el hombre no cree que Dios pueda reinar de verdad en él, si no acepta entregarle su propia libertad, su propia voluntad, el reino queda bloqueado en el umbral. Dios no hace violencia de amor. Dios pide permiso. Golpea y con delicadeza. Dios no hace violencia. Dios respeta hasta el fondo el libre albedrío, la voluntad humana, la libertad. Nazaret se convierte así en símbolo de la humanidad que precisamente en la víspera del cumplimiento impide al fiat manifestarse. No se dispone, no se prepara. Mucha palabrería, mucho vacío, pero en cambio no vamos a la sustancia. ¿Pero por qué hay todo este movimiento en la humanidad? ¿Por qué hay todo esto? ¿Cuál es el propósito de todo esto? De hecho, solo pocos fueron curados. A pesar de todo, sin embargo, Jesús cura a algunos pocos, el pequeño resto, los sencillos, los pobres en el espíritu. En la Sagrada Escritura, Dios salva siempre al mundo a través de un resto fiel, un pequeño resto fiel que permanece fiel en la verdadera fidelidad. Por eso Dios luego nos ofrece las pruebas. Las pruebas nos sirven para esto, porque nosotros somos fáciles para hablar, pero luego esto se ve en las pruebas, queridos, lo saben mejor. Luego lo saben mejor que yo. Luego esto se ve en las pruebas, si estamos listos realmente a dejar todo por Él. Dios nos lo hace ver en las pruebas. Fuera de las pruebas son palabras, luego llegan las pruebas. En las pruebas es donde se ve, queridos. Así será también para el reino de la divina voluntad, no a través de las masas, sino a través de almas que digan de verdad: no se haga mi voluntad sino la tuya, cueste lo que cueste, la tuya, no la mía. Ellas, estas criaturas, son la semilla de la nueva humanidad, los primogénitos del reino que viene, aquellos que ya anticipan en la tierra lo que es en el cielo. Por eso les he dicho, la primera resurrección, la vida en este reino, para los hijos de la divina voluntad, ya es una realidad en la fe. Ellos hablan ya de ello como una realidad. Lo que piden es la manifestación, para que finalmente todo se manifieste, pero en la fe ya es una realidad. De hecho, Jesús se maravillaba de su incredulidad. Jesús no se siente atraído en absoluto en este caso, se maravilla, sufre, se le retuercen los intestinos, sufre. ¿Y por qué sufre? Porque sabe que el rechazo del reino prolonga el exilio del hombre, prolonga los dolores. He aquí la misión de los verdaderos hijos de la divina voluntad. Pero ahora hablaremos de esto: apresurar el reino para limitar los daños. Por eso sufre Jesús. Cuanto más tarde, peor es para nosotros. Él siempre es Dios. Está allá tranquilo y sereno. No se le complica nada. Para Él 1000 años son, como dice el Salmo, 1000 años son como el día de ayer que ha pasado, un turno de guardia en la noche. 1000 años, el día de ayer que ha pasado. El problema es nuestro. Cuanto más se pospone la comprensión de esto, menos almas se encuentran que se pongan realmente a rezar por esto. Más se alarga el tema y más se alarga. Es decir, se prolongan los sufrimientos. Por eso Jesús dice, porque sabe que el rechazo del reino prolonga el exilio del hombre. Prolonga el gemido de la creación, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. ¿Qué dice? En fin, la creación gime. Escuchen cómo gime. Gime. Se contorsiona con dolores de parto porque espera a los hijos para dar los dones que tiene, y no los puede dar. Y por eso se contorsiona con dolores de parto. Gime, gime. Por eso Jesús se maravilla. Sufre por esto, porque prolonga el gemido de la creación, retrasa el cumplimiento del fiat sobre la tierra. El dolor de Jesús hoy es este. Sí, queridos hijos de la divina voluntad, ¿cómo pueden no sentirlo después de tantos años que están dentro de este misterio? ¿Cuál es el dolor de Jesús en este momento? Es este.
Su reino está listo, pero no es acogido. Este es el dolor. El reino está listo, pero no es acogido. ¿Se acuerdan cómo dice? Mira que todo está listo. Me tengo que ir porque me acabo de casar, tengo el buey, y lo tengo que probar, tengo el asno y tengo que ir, tengo esto y lo debo hacer. Es decir, todo está listo, pero no es acogido. No encuentra tampoco difusores auténticos, libres de sí mismos. No es acogido. Nazaret no es solo un lugar geográfico, claro que es un lugar geográfico, pero aquí no es solo Nazaret, es un estado del alma. Se habitúan a Dios sin dejarlo reinar y sin maravillarse más. No se maravillan de que Dios en un instante pueda hacerlo todo. Es decir, nosotros hemos creído al mal. Hemos experimentado que en un instante todo el mundo fue bloqueado por un virus, todo el mundo. Y Dios no puede hacer 1.000.000.000 de veces esto. O sea, si un pequeño virus ha bloqueado el mundo, pero se dan cuenta de que aquí es verdaderamente, es para volverse loco ponerse en el lugar de Dios. Y Dios en un instante no puede cambiarlo todo. Sí, lo hará con un basta, lo hará. A este punto, ¿qué he dicho? El Señor Jesús nos ha dejado una luz profética extraordinaria en los escritos donados a la Iglesia. Estos son escritos donados a la Iglesia a través de Luisa. Luisa ha ofrecido su vida para donar este don a la Iglesia. En este pasaje del 20 de marzo de 1932, en el que ahora entraré con ustedes, Jesús explica por qué su reino no puede manifestarse donde no es creído, conocido y deseado. ¿Por qué no puede manifestarse? Manifestarse. Les he dicho, los hijos auténticos de la divina voluntad están ya viviendo en la fe esto, pero no puede manifestarse. No puede manifestarse donde no es creído, conocido y deseado. Escuchemos lo que dice Jesús sobre las condiciones necesarias para que el reino de la divina voluntad pueda venir sobre la tierra. Lo hago hablar a Él. Ustedes ya lo saben. Escuchen, es un fragmento del 20 de marzo de 1932. Estaba pensando en la divina voluntad y decía para mis adentros: pero si nuestro Señor ama tanto dar a conocer un querer tan santo y quiere que reine en medio a las criaturas, ¿por qué luego quiere que se rece para obtenerlo? Aquí deben tener ya los parámetros claros. Estamos hablando de allá, en el cielo. Allá está siempre todo en orden. Estamos hablando de aquí, en la tierra, donde el problema es aquí, no allá. Dice Luisa. Pero si Jesús dice que este reino puede poner todo en orden, y aquí estamos en 1932, Luisa es de 1865. 35 y 32 son 67 años. Yo tengo 68, 69. Entonces ella te estuvo en la escuela con Jesús por 68 años. Entonces ha entrado dentro de esto Jesús, pero son 68 años que me hablas de esto. Pero ¿cómo es que este reino no viene si tú ansías, ardes, te quemas de deseo? No. ¿Se acuerdan de ese fragmento en el que Jesús dice? Ella le preguntó: Jesús, ¿pero tú aquí tenías algún deseo? Jesús dice: mira, como Dios, ¿qué deseo podría tener? Todo es mío. Pero como hombre tenía un solo deseo, que este reino viniera sobre la tierra. O sea, ¿pero cómo es que no llega este reino si tú lo deseas tanto? Pero ama tanto dar a conocer, quiere que reine en medio a las criaturas. ¿Por qué luego quiere que se rece para obtenerlo? Mientras que una vez que lo quiere, lo puede dar incluso sin rezarle tanto. Escuchen bien, queridos. Fijen bien estos conceptos en su corazón y en su mente, porque de esto veo todo mi apostolado. Yo, desde que conocí estos escritos, mi apostolado está siempre todo fundado sobre esta idea. Es clarísima, límpida. Por eso luego encontré los fundamentos de esto en la Sagrada Escritura, en los padres de la Iglesia, en el magisterio que les he mostrado en estos años a lo largo y ancho.
porque yo quiero que tengan las ideas clarísimas. Este es mi apostolado. Mi Jesús, sorprendiéndome, me dijo: Hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir. ¿Crees tú en este hecho o estás esperando otra cosa? O sea, ¿crees en este hecho o esperas algo más? Es decir, Jesús está diciendo que esta es la cosa más grande que puede dar y que una criatura puede recibir. Por tanto, para ti es una gracia infinita ya haberlo conocido. ¿Por qué tú lo estás oyendo y otros no? Pero ustedes saben que luego a quien más se le da, luego más se le exigirá, lo saben bien. Hija mía, el conocer mi divina voluntad es la cosa más grande que yo puedo dar y la criatura puede recibir. Y su reinar es la confirmación de su gran don y el desarrollo de su voluntad conocida. Por tanto, es necesario pedirlo. Por eso estoy aquí cada noche. He dicho otras veces, yo estoy aquí ahora también esta noche, 3 horas y más. Y podría hacer tantas cosas. He hecho también esta mañana. Está Mario aquí esta mañana. Gracias a Dios fuimos juntos. Estuvimos con 2 ancianos, los confesé, les di la comunión. Ahora esta noche podría haber ido con los pobres. ¿Por qué elegí esto? Porque este es mi apostolado principal. Porque los ancianos en este reino ya no estarán. Los enfermos ya no estarán. Por tanto, esta es mi actividad principal. He elegido esta obra de caridad espiritual, esto. Escuchen. Por tanto, es necesario pedirlo. Si yo digo que es necesario en italiano, ¿qué significa? ¿Que se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué significa necesario? Es obligado, por fuerza. Es necesario. O sea, no es que sea una cosa que se pueda hacer o no se pueda hacer. Es necesario pedirlo. Con el pedirlo, la criatura se dispone. Forma en sí el palacio donde recibirlo. Con el pedirlo, adquiere el amor para amarlo. Adquiere las dotes de sacrificio que se necesitan para poseerlo. Y a medida que se pide, el querer humano pierde su terreno, se debilita, pierde la fuerza y se dispone a recibir el dominio del supremo querer. Y Dios, viéndose que le ruega, se dispone a darlo. Entonces, si ustedes leen estas palabras, entienden aquel famoso libro que se ha convertido en quizás de los más famosos del mundo, que todos conocen. Recen, recen, recen. Recen, recen, recen. Significa esto. No digan las oracioncitas de memoria, solo por decirlas. Recen, recen, recen. Porque la Virgen aquí quería traer esto. Y Dios, viendo que le ruegan, finalmente nos lo da. Se alcanza el número de actos establecidos y nos lo da. Estas cosas, sin embargo, se las he dicho a lo largo y ancho. No podemos ya encontrar excusas, son clarísimas. Les he dicho, ¿pero por qué Jesús se encarnó hace 2025 años y no hace 3 años o hace 1200 años? ¿Por qué? Porque Dios en su omnisciencia había establecido un número de oraciones, de sacrificios que habrían puesto todos los atributos de Dios en perfecto equilibrio. La justicia, la misericordia, la bondad, todos en perfecto equilibrio. Solo entonces, las circunstancias no contaban nada. Cuando Jesús se encarnó, había un imperio romano corrupto que hacía cosas horribles, un pueblo de Israel que había apostatado, solo un pequeño resto había quedado. ¿Pero quién estaba? Estaba la mamá, que por 15 años hizo actos divinos, por tanto compensó todos los actos de los patriarcas, de los profetas, alcanzó el número establecido. Y Jesús, de lo que hacía el mundo no le interesó nada, se encarnó y ya. Y así será para el reino. De lo que hagan los muñequitos que juegan a la guerra nuclear, esos tipejos, Dios de estas cosas, basta que haga así y todo se resuelve. El problema es nuestro, es el número establecido. De hecho, ustedes leen la Sagrada Escritura día y noche. ¿Qué dice San Mateo en el capítulo 24? Que habrá una tribulación que nunca ha existido, pero tan fuerte será que nadie resistiría. Pero gracias al número de los elegidos, esto será abreviado. He aquí qué significa esto. Significa
que el número de los elegidos abreviará todo, apresurará todo. Y esto cuenta ante Dios, que Dios interviene en el mundo porque puede estallar la guerra. Esto significaría que Dios depende del hombre. Dios está esperando el número de actos de los hijos, de los elegidos, de sus hijos. Y esto dirá, apenas el número llegue dirá, basta. No logrará decir basta, dirá solo la B y todo termina. Y todo vuelve a ser como era al origen. Sí, queridos, así es, así es. Entonces se dispone a darlo. Se necesitan las disposiciones por ambas partes para dar nuestros dones celestiales. ¿Cuántos dones queremos dar? Pero porque no son pedidos, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. Miren, en el 2008, cuando yo tuve la gracia infinita de penetrar más en esto, ya conocía antes estos escritos de Luisa, pero cuando tuve la gracia, lo primero que hice, ¿saben qué hice? Debía hacer una peregrinación a Rue du Bac en París, a la Medalla Milagrosa. ¿Saben por qué? La Virgen. ¿Quién de ustedes ha leído las apariciones? Yo amo las apariciones marianas. Cuando la Virgen apareció, ¿se acuerdan que apareció con las manos así? Había unos rayos que salían de las manos. La vidente Santa Catalina Labouré le preguntó a la Virgen, «Pero, ¿por qué hay tantos rayos oscuros que no tienen luz?» Y la Virgen le dijo, «Porque son gracias que yo quiero dar, pero nadie me las pide». Y yo fui allá precisamente para pedir esto, pedir esta gracia, porque de inmediato ya no me interesaba más que esta gracia, que finalmente me diera la vida de la divina voluntad, y este reino se manifestara en la tierra como en el cielo. Por ejemplo, ¿qué ha dicho Jesús? Porque no son pedidos, los retenemos en nosotros mismos, esperando darlos cuando sean pedidos. El pedir es como si abriera el comercio entre el Creador y la criatura. En fin, ¿has entendido? ¿Te acuerdas cuando hacía de comerciante, aquel portuario? Hacía entender con el comercio. Me las das, no te las doy. Este es el precio. No, son pocas. Exactamente. Se dice el comercio entre el Creador y la criatura. Si no se pide, el comercio está cerrado, y los dones celestiales no bajan para ponerse en circulación sobre la faz de la tierra. Por tanto, primera necesidad indispensable para obtener el reino de la divina voluntad es pedirlo con oraciones incesantes. Porque a medida que se reza, así llegan las cartitas. Ahora de apremio, ahora de súplicas, ahora de acuerdo que quieren hacer con nuestra voluntad, hasta que llegue la última carta del acuerdo final. Y nosotros somos el número de los elegidos, San Mateo, toda la Biblia. Lo que estoy diciendo es lo que dice Jesús. Hasta que la última carta llegue, el acuerdo final está hecho. Segunda necesidad, más indispensable que la primera. Y aquí está todo mi apostolado de estos años. Escuchen. Segunda necesidad más indispensable que la primera para obtener este reino, es necesario saber que se puede tener. He aquí, este ha sido mi apostolado. Yo he intentado hacer esto en todo. No deben encontrar excusas. Esta es una vida simple. Dios nos la quiere dar. No ve la hora de dar esta vida a sus hijos. No ve la hora como un papá. Pero vamos, ¿quién no entiende esto? Basta con haber tenido una familia. Es como un papá que tiene posesiones sin fin, tierras, que está esperando que el hijo sea mayor de edad y darle todo al hijo. Dice, pero espero a que tú entiendas, porque si te doy algo que no entiendes, lo arruinas todo. Pero estoy esperando a que entiendas, te dispongas, y te doy todo. Entonces, hay que darlo a conocer, hay que dejarlo circular, hay que hacerlo saber, hay que sembrar. Luego Dios sabrá cómo recoger. ¿Quién puede pensar jamás en un bien, desearlo, amarlo, si no sabe que lo puede obtener? Si no lo sabe, como no lo sabía yo, como no lo sabías tú. Si no lo sabes, ¿cómo puedes obtenerlo?
Nadie. Si los antiguos no hubieran conocido que debía venir el futuro Redentor, ¿qué hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento? ¿Cuál era la actividad de los sacerdotes? Decían al pueblo que cometía pecados: se han equivocado, ahora esto nos ha mandado al exilio. Pero no se desesperen, porque vendrá quien nos salvará. Estaba escrito, decían, está escrito, que vendrá quien nos vendrá a salvar. Les daban esta esperanza. Y nosotros debemos dar esta esperanza. Sí, hemos hecho desastres sin fin. Nos hemos metido en un lío del cual no sabemos salir más. Y para no salir de manera terrible, hemos hecho hasta la bomba atómica, biológica y todo lo que quieran. Pero no se desesperen, porque está escrito que el mundo no lo podrá tocar nadie, porque debe venir este reino sobre la tierra. Por tanto, venir el futuro, nadie se habría preocupado, ni habría rezado, ni esperado salvación. Porque la salvación, la santidad de aquellos tiempos, estaba fijada, centrada en el futuro Salvador celestial. Fuera de esto, no había que esperar ningún bien. Conocer que se puede tener un bien forma la sustancia, la vida, el alimento de aquel bien en la criatura. Este es el apostolado que a mí me ha apasionado, Y esto, sin embargo, se hace. ¿Quién lo hace? Primero debes intentar vivirlo tú. Cuando estás en esto, tú corres. Tú estás tan radicado que no piensas en otra cosa, que cualquier cosa que suceda, ir aquí, ir allá, estar aquí, hacer esto, hacer aquello. Caen las obras, caen, pero todo es secundario. Debe estar esto plantado en el corazón, radicado en el corazón, hasta el fondo. Radicado de verdad, que no lo pueda arrancar ya nadie. Entonces, conocer que se puede tener un bien forma la sustancia. He aquí por qué los tantos conocimientos sobre mi voluntad que te he manifestado, a fin de que se pueda conocer que pueden tener el reino de mi voluntad. Cuando se conoce que un bien se puede tener, se usan todas las artes, las industrias, y se emplean todos los medios para obtener el intento. Ya que yo lo he conocido, he intentado crear movimientos, personas que recen por esto, solo por esto. Porque yo me ilustro de todos los modos, ustedes saben, me conocen, lo saben. Tantas personas vienen a mí por todos los otros fines, y las he traído a todas aquí. Han venido allá y las he traído acá, porque esto lo tenía claro, lo tengo clarísimo. No es, no es que tenga una sombra de duda. Todo es claro para mí. Han oído cómo lo dice. Se emplean todos los medios para obtener el intento. Todos los medios. Escuchen, porque deben. Esto está todo escrito, queridos, está todo claro. Ha hablado claro en estos escritos. El tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Pero esto para mí es la cosa más bella. Antes de que tú lo quieras, es Papá el que te lo quiere dar. Lo debes saber. No busques excusas. Porque si sabes esto, debes comprometer la vida por esto. Debes saber que Dios lo quiere dar, este reino. Arde, se quema, ansía del deseo de dar este reino a sus hijos. Por eso ha enviado a la más grande en absoluto, su mamá. ¿Quién podía? Juan el Bautista, que está la iglesia aquí dedicada a él, no podía hacerlo. Lo ha vivido solo la mamá. Ella es profetisa desde hace 200 años. He hablado de Rue du Bac. Rue du Bac fue en 1830. Fue una intensificación de las apariciones marianas por esto. Miren, queridos hijos, Fátima, Lourdes, Medjugorje, todo lo que quieran. Pero si no sirve para esto, no sirve ni siquiera eso. No sirve de nada si no sirve para esto. Este es el propósito de la venida de mamá. Yo la conozco. Ustedes también. Tener a la mamá de nuestra parte. Este es el propósito de mamá. Es por esto. Este es el reino. Si está fuera de esto, todo es tambaleante.
Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo, y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. He aquí por qué en estos años he intentado hacerles encontrar los fundamentos de esto en la Sagrada Escritura. Les he hecho atravesar todo, desde el Génesis al Apocalipsis, profetas, en los padres de la Iglesia, San Justino, San Ireneo de modo especial, y todos los otros. Porque aquí está todo. Los padres tenían claras estas ideas, estaba clara esta idea. Para un bien que se quiere y se suspira, conocer que quien lo puede dar ya lo quiere dar. ¿Han entendido? Sabes que quien lo quiere dar te lo puede dar y has hecho bingo. Solo tienes que ponerte manos a la obra. Se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. De hecho, si yo no te hubiera manifestado, está hablando a Luisa como si nos hablara a nosotros, que puedo dar y quiero dar mi voluntad dominadora, reinando en medio a las criaturas. Entonces, siempre aquí, les quiero bien, hablo siempre aquí, en medio a las criaturas, siempre aquí, en medio a las criaturas. Tú habrías sido indiferente, como todos los demás, a un bien tan grande. De modo que tu interés, tus oraciones, han sido efectos y partos de lo que has conocido. Luisa se puso día y noche a pedir esto. Pasó 82 años, 62 siempre en cama y 19 en semicama por esta misión. Y yo mismo, cuando vine sobre la tierra, en los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice ningún bien. Bueno, aquí describe sus 30 años en la vida privada, en la vida oculta donde ha hecho todo esto. Y luego dice, sin embargo, me tuve que hacer conocer. Yo sabía que con el hacerme conocer, la perfidia y soberbia de los judíos me atraería calumnias, persecuciones, contradicciones. Todos los males me llovieron encima. Pero era necesario hacerme conocer, porque una persona, un bien, si no se conoce, no es portador ni de vida, ni de bien. El bien y la verdad no conocida quedan atascados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles que termina con ellas su generación. Escuchen lo que está diciendo aquí, esto que dice Jesús, como lo dicen los escritos. Un día Luisa estaba escribiendo, y se oyó un estruendo que no se entendía nada, un ruido, una cosa enorme, y dijo, ¿y qué está pasando? Me parecen todos demonios desatados. Jesús dijo, has dicho bien, son demonios desatados. O sea, ¿por qué están tan desatados? Porque no quieren que se dé a conocer esto, porque saben que con esto termina su reino. Tienen ellos, recuerden el fragmento. Miren, vayan a ver esta cosa. Saben que con esto termina este reino. Este es el exorcismo verdadero. Ya no hacen falta más exorcistas, con esto terminará su reino. Se acabó su reino. ¿Entendieron? Se acabó. Por eso no quieren dar a conocer la verdad, el bien de todo esto. Mira pues cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad, y que lo quiero dar. Es necesario dar a conocer esto. A más gastar las rodillas, los dedos, los pies, todo por esto, se debe dar a conocer. Es necesario. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacerme conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. ¿Entendido? Es muy cierto que muchos, al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando me di a conocer como el suspirado Mesías, calumnias, contradicciones, dudas, juicios, desprecios. Pero este es el signo de que estás en el camino correcto, si sucede esto en tu vida, querido. Como así hicieron con Jesús, como ya lo han hecho apenas hubo el inicio de la impresión que daba a conocer mi divina voluntad.
Pero eso no dice nada. Es el bien, que poseyendo la fuerza hiriente del mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra del bien, y querrían aniquilar el bien, y a aquel o aquella que quiere dar a conocer el bien. Pero ¿acaso estas cosas no están sucediendo? Todo esto que ven, precisamente por esto. Piénsenlo un poco, profundicen un poco. Pero a pesar de todo lo que han querido hacer al principio del querer nacer, el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar, lo han como sofocado también. Han dado los primeros pasos. Son años que han intentado hacer esto. Pero Dios escribe derecho en renglones torcidos, y con las letras equivocadas siempre ha ido adelante. De hecho, miren también lo que yo estoy haciendo esta noche, como sacerdote de la Iglesia Católica. ¿Qué realiza? Realiza siempre aquella profecía. Ustedes saben que al lado del Apocalipsis hay 3 apocalipsis sinópticas de los evangelios de San Marcos, San Mateo, San Lucas. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, o bien Lucas 17. Están todas estas. En la de San Mateo, que digamos es la un poco más articulada, ¿qué dice Jesús después de haber dicho, habrá terremotos, lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en un lugar? Luego dice en el versículo 14, Mateo 24, versículo 14, una cosa que es fundamental. Ahí está todo. Entre tanto, es decir, mientras sucede todo este hecho, entre tanto será anunciado el Evangelio del Reino. Lo llama así, está escrito allá, Evangelio del Reino. Y solo entonces habrá el cumplimiento. Como les he dicho antes, el cumplimiento depende de esto. Y yo estoy haciendo esto mientras sucede todo esto. Yo anuncio el Evangelio del Reino día y noche. Hago solo esto. Anuncio el Evangelio del Reino mientras sucede todo esto. Viene anunciado el Evangelio del Reino. Y así es, queridos, sucede esto. Pero a pesar de eso, todo ha ido adelante. Ha dado los primeros pasos. Y lo que no creían algunos, otros han creído. ¿Te preocupa? Estate tranquilo. Si tú no quieres hacer, estate tranquilo. Dios encontrará a otro en tu lugar. Estate sereno, que se preocupe Dios. Tú lo estás oyendo, no puedes hacerlo o no lo harás. ¿Qué te preocupa? Yo encontraré a otro en tu lugar. Estate sereno. Los primeros pasos pedirán los segundos, los terceros, y así sucesivamente, que no faltarán quienes suscitarán contradicciones y dudas. Pero es absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Es de absoluta necesidad. Estas son condiciones que sin ellas, Dios no puede dar lo que quiere dar, y la criatura no puede recibirlo. Está claro, no se puede hacer. ¿Entendieron? Por eso reza, y no te eches atrás en dar a conocer mi divina voluntad. Oye, porque el tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian, mueren también. El infartito, puf. Aquellos que lo han rechazado, luego se van y todo cambia. Cambia todo de un momento a otro. ¿Entendido? Todo cambia. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian. No son siempre las mismas. Por tanto, lo que no se obtiene hoy, se puede obtener mañana, y será para confusión de quien ha rechazado un bien tan grande. Escuchen cómo concluye. Concluyo yo también. Pero mi voluntad triunfará, y tendrá su reino sobre la tierra. Esto está escrito en el cielo, ¿oyeron? Lo vuelvo a leer. Pero mi voluntad triunfará, y tendrá su reino sobre la tierra. El Evangelio se cierra con una palabra de esperanza. Jesús pasa de largo. El reino no se detiene ante los rechazos. Aquello debe realizarse. Camina. Busca corazones abiertos.
Quien no acoge el fiat se queda en el tiempo antiguo. Es como si Dios ahora es invierno. Está haciendo los gorros de lana, los calcetines, y tú en cambio quieres hacer las camiséticas de verano. Y estás fuera de... Bueno, estás haciendo otra cosa. Yo estoy haciendo una cosa, tú estás haciendo otra. Debes sintonizarte con Él. Debes hacer lo que está haciendo Él, no lo que quieres hacer tú. Quien no acoge el fiat se queda en el tiempo antiguo. Quien lo acoge, entra en el tiempo nuevo. Queridísimos, esta noche Jesús hoy no viene a nosotros solo como Salvador, sino como Rey. Lo tiene escrito en el fémur, Rey de Reyes, Señor de Señores. Apocalipsis 19. Rey de Reyes, Señor de Señores. No pide solo ser creído, sino que se le deje reinar. No basta solo creer en Él ahora, debe reinar. Nazaret dice, lo conocemos. El resto fiel dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pidamos una sola gracia. Jesús, destruye en nosotros todo Nazaret, quita toda incredulidad sobre tu reino. Haz morir nuestra voluntad para que la tuya pueda vivir en nosotros. Ven reino del fiat divino, en la tierra como en el cielo. Sean alabados Jesús y María.